¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verlos una semana más. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el clima por allá? Por suerte, muy bien, después de mucho sol, calor, así que hasta de buen humor estoy. Bueno, bueno, Miguel, me ¿cómo alegro. andas? Bien, contentísimo, además contento no solo por verlos, pero tenemos un episodio especial. O sea que sin mucho más preámbulo, yo quiero entrar a dar la bienvenida a nuestro invitado. Permitan que presente Ariel Valverde. Ariel es la cara de lo que es Unbreakable. Ariel es un boliviano, es una persona que ya hizo grandes cosas en Bolivia y afuera, sigue en Santa Cruz, sigue en Bolivia, sigue haciendo cosas formidables. Solo para tirar un chispazo de lo poco que ha hecho Ariel, ¿a ustedes les suena Yaigo? Bueno, Ariel era el CEO, ha sido el cofundador de la startup. Ya nos contará detalle, ha llegado a facturar más de un par de millones mensuales y ha sido el éxito que me parece que hasta la historia en Bolivia es el éxito más grande de Bolivia. Y cuando digo más grande, no solamente más sonado, sino de más ceros involucrados en la operación, con lo cual enorgullece no por los ceros, sino porque lo que logró y lo que sigue haciendo. Y además decían breakable porque en el contexto de Bolivia, este éxito lo ha hecho en el 2021, previo pandemia, un contexto complicado. Bolivia, el ecosistema es chiquitísimo. Pero bueno, Ariel, te damos la bienvenida, viejo. De verdad que es un gusto y es un honor que estés con nosotros compartiendo todo lo que has hecho y que seas motivación para los que te escuchan. Gracias, gracias. Un placer para mí compartir con ustedes, Miguel, Gerardo, Mercedes, y bueno, conversar un poco y tratar de aportar a todas las personas que van a ver, escuchar el podcast, ¿no? Ariel, en términos empresariales, ¿cuál ha sido tu logro más grande? A lo mejor es Yaigo, pero luego vamos a entrar a la persona, luego vamos a entrar al cómo, al qué, etcétera. Pero para que la audiencia sepa de qué estamos hablando y con quién, en términos empresariales, hombre, ¿qué es algo que vos dices, wow, estas dos cosas son las que ni yo pensé que iban a suceder y sucedieron? Sí, evidentemente el haber fundado Yaigo y haber empezado cuatro personas con un pasante y haber terminado con 140 personas fijas, aseguradas a la caja, con ítem, o sea, con empleo formal, haber facturado más de 2 millones de dólares al mes en Bolivia, cuando para una startup eso era quizás medio impensable por el mercado, como decías vos, eh, haber sido partícipe de este tipo de innovación, eh, cuando por ahí no sonaba mucho Bolivia y era complicado que alguien de afuera te tome en cuenta, no sé, Forbes, digamos, no era que hacía notas a startups bolivianas y fuimos de la primera que nos llamaron, dijeron, queremos escuchar su historia, queremos escuchar qué están haciendo. Logramos ser la aplicación móvil boliviana más descargada hasta el momento, fuera de la banca. La banca tiene más de 1 millón de descargas tanto en Android como en iOS. Yaigo es la única aplicación boliviana que ha llegado a eso, boliviana. No ha habido otra hasta el momento y Yaigo ya no está en los stores hace 3 años, y no ha habido una aplicación que llegue a ese nivel. Entonces, por más de 6 meses en ese año que hicimos el exit, fuimos la top uno de aplicaciones más descargadas tanto en Android como en iOS, del top gratuito, por encima de Facebook, por encima de WhatsApp. O sea, eran cosas que cuando las mirábamos, digamos, porque fue muy acelerado todo, pero cuando lo mirábamos decíamos, necesitamos pausar, abrazarnos y festejar lo que estamos haciendo, porque iban dándose muchas cosas de una manera una velocidad muy rápida. Y bueno, considero que esos han sido los logros más importantes a nivel empresarial, porque de estar en un cuarto, cuatro personas, a estar en oficinas con presencia en los 9 departamentos, fue algo muy fuerte, digamos, ¿no? Qué tremendo, Ariel. Genial, Bueno, mira, has dejado a todos callados, viejo, eso es genial. Mudos. Gerard. tremendo, Ariel. Bueno, primero un gusto tenerte. Somos, soy seguidor hace un tiempo, siendo una de las principales historias de éxito de Bolivia y qué feliz que puedas estar hoy compartiendo tu historia acá.
Un poco mi primera pregunta va direccionada a cómo nace esta idea que sin duda en el momento cero no tenías pensado lo que ibas a lograr, pero cómo nace Yaigo y, pero sobre todo, cómo Ariel Valverde dice, yo puedo hacer esto. Sí, ahí estábamos reunidos con un par de amigos y con uno de los que era cofundador, que finalmente él sale de la compañía antes de que despegue. Conversamos y llegamos a una idea en común y era de que queríamos hacer una plataforma, desarrollar una plataforma que te pueda llevar lo que sea a la casa. Y queríamos usar como carne de lanza la comida, porque era lo que más fácil podía penetrar en el mercado, ¿no? Pero sin embargo, nosotros queríamos, evidentemente, llevar lo que sea. Entonces, fue como que la idea quedó en el aire y nos fue agradando a cuatro de los que estábamos ahí conversando y empezamos a reunirnos, empezamos a ver un modelo de negocio y de ahí dijimos, bueno, busquemos un nombre y empezamos con el tema del nombre. Salieron ahí varios nombres que eran más coloquiales, digo yo, porque era como que en tu casa, te lo llevo, un poco más coloquial y dijimos, busquemos un nombre que de entrada eh, sea un nombre que parezca que viene una marca de afuera. Porque el tema del mercado boliviano igual es complejo en el sentido de que la gente prefiere consumir muchas veces lo de afuera. Entonces, ahí es que nace ya algo que era You Ask, I Go, digamos. Tú pides, yo voy, básicamente. Y iba con el concepto de decir, no es solo comida. O sea, no estamos diciendo, no tenés un nombre que te va a enmarcar en algo y que va a ser raro después que nosotros querramos cerrar una alianza con Samsung y vender un celular. O cerrar una alianza con el SOAT y que te entreguemos el SOAT de manera digital. Este, mm, entonces, estábamos abiertos a realmente hacer de todo. Queríamos ser una super app en Bolivia y ese fue el camino. Ese fue el camino. Nosotros empezamos a desarrollar la plataforma con ingenieros in-house y entre que buscar el perfeccionismo, yo siempre digo, yo en esa época ya empezaba a dar algunas charlas sobre tecnología, sobre emprendimiento, eh, y yo siempre hablaba del MVP, del famoso concepto MVP, pero cuando me tocó a mí lanzar Yaigo, no lo lanzaba como MVP. O sea, yo decía, no, le falta, le falta, le falta, le falta, y no quería salir. Este, y en eso demoramos, cuando nosotros armamos el plan de negocio y toda la estrategia de salida, no había ninguna transnacional, solamente habían competidores locales. Cuando nos tocó salir, ya había llegado pedidos ya y había llegado Uber Eats. Entonces, todo lo que nosotros habíamos pensado como idea de lanzamiento, nuestro plan de go-to-market, tenía que cambiar radicalmente porque ya nuestros competidores tenían una espalda así de ancha, y ya no era lo mismo que llegar a competirle a personas locales, ¿no? Entonces, eh, ese fue el gran reto, digamos, con el equipo, de los primeros grandes retos en realidad, el lanzar, digamos, salir al mercado y decir, ok, ahora voy a competirle a los grandes, con mucho presupuesto y ya no solamente a competidores locales. Entonces, así es como nace, y en ese trayecto de lo que nos fuimos demorando del lanzamiento, se caen dos cofundadores. Se caen dos cofundadores que dijeron, ya está, pucha, creo que ya no voy a poder más seguir sustentando y prefiero dar un paso al costado y pongo a disposición mi paquete accionario. Pasó con dos de ellos y ahí ingresan dos cofundadores nuevos, digamos, a la compañía y quedamos ya los cofundadores finales con los que llegamos a hacer el exit, ¿no? Pero así un poco cómo nace la idea de lanzar Yaigo, ¿no? Tremendo. Ariel, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo lees a tu público. Como has dicho, el público boliviano a veces puede ser bastante complejo, ¿no? No solamente en el sentido de que muchas veces prefiere consumir marcas que suenan al menos extranjeras o que son extranjeras,
pero también en un momento no era tan común el tema del comercio digital, ¿no? El hacer una compra a través de una plataforma. La gente asociaba también el tema de comida a salir a comer, era también el tener esa experiencia, digamos, ¿no? No había esa costumbre de, creo que en ese sentido la pandemia ha favorecido mucho, porque no nos quedaba otra. Pero ¿cómo lees a ese público? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de también un poco implantar una costumbre, el fomentar el uso de estas plataformas? Contanos un poco. Sí, ahí yo digo, el que emprende en Bolivia puede emprender en cualquier parte del mundo en el sentido de que eh, nos tocó ir a distintas regiones a lanzar Yaigo. Y nosotros, aquí hay algo bien anecdótico, digamos, en el momento de lanzar al mercado. Decidimos no lanzar inicialmente en Santa Cruz, porque ya estaban estas transnacionales, y cambiamos nuestro plan de go-to-market y nuestra primera ciudad fue Oruro. Entonces, ahí el primer gran reto era justamente identificar cómo convenzo al público de que use Yaigo en Oruro. Entonces, ahí identificamos cuáles eran nuestros competidores directos y eran los radiomóviles y los restaurantes que tenían, que hablaban a los móviles, digamos, ¿no? Entonces, fue como que, ok, comunicacionalmente, ¿cómo yo tengo que convencer al usuario de que es mejor que llame a un móvil, descargar la aplicación y usarla? Entonces ahí empezamos a usar varias piezas comunicacionales. En el caso de Oruro, por ejemplo, diciendo, ya no tenés que salir a la puerta de tu casa a espiar si llega el móvil, y hacíamos con una tema de frío, y la persona con frío espiando, esperando que llegue el móvil. Ya no tenés que estar llamando todo el tiempo al restaurante para ver si salió tu pedido. Entonces, hicimos varias piezas comunicacionales que eran la diferencia que teníamos nosotros con lo que actualmente se hacía en Oruro específicamente. Y nos tocó para cada ciudad hacer algo diferente, porque el usuario en cada ciudad es totalmente diferente, tiene ciertos hábitos, como bien decía Mercedes, o no tiene ciertos hábitos, entonces empezamos a trabajar. En Santa Cruz, por ejemplo, nos apalancamos en marcas grandes y entonces empezamos a darle servicio B2B, donde crecimos más en Santa Cruz al inicio fue B2B. Pero la gente veía las motos color lila, o sea, las mochilas color lila en la ciudad y pensaban que estaban haciendo pedidos como locos y no sé, quizás el primer mes en Santa Cruz hicimos 100 pedidos por mucho, pero de B2C, digamos, o sea, del cliente que pedía una comida. Sin embargo, Farmacor nos metió 40.000 pedidos al mes. Entonces vos veías 40 por montones las motos y la gente no iba a saber que era Farmacor, que le estábamos llevando un medicamento. Ellos veían y decían, oye, eso de Yaigo están creciendo. Y empezó la gente como que, y crecen, crecen, crecen. Y empezamos a apalancarnos en marcas ya grandes de restaurantes. Yo digo como anécdota, por eso siempre la cuento o sea, digo del logo de la marca, porque me tocó en una heladería estar haciendo cola para comprar un helado y adelante estaban tres repartidores de Yaigo y una persona, una pareja atrás de ellos y yo y mi esposa, digamos, ¿no? Y la pareja le dice, oye, esos de Yaigo, le dice están, pero volando, le dicen, ¿no? ¿Cómo las rompen? Sí, son chilenos los dueños, le dicen. Ay, sí, sí son chilenos, le dicen, ¿no? Y yo atrás con mi esposa, calladito, digamos, y ya cuando me tocó ya salir con mi esposa, le digo, que la gente cree que somos chilenos, argentinos, que crea que somos de Centroamérica, de donde quieran, pero que nos usen, le digo, ¿no? Y se mataba de risa mi mujer. Y nos tocó muchísimas entrevistas cuando ya estábamos ya más expuestos, que la gente pensaba que el capital era de afuera, que eran socios de afuera, y sin embargo fue todo al revés, o sea, nosotros empezamos en Bolivia y fuimos expandiendo más bien a otros países, o sea, llegamos a Guatemala, El Salvador, llegamos a Paraguay y estábamos adquiriendo una compañía en Chile, nosotros, un delivery pequeño que estaba en crecimiento interesante, nosotros lo estábamos adquiriendo, entonces todo al revés, digamos, ¿no? Pero como yo decía, sí, ellos nos usan porque piensan que somos de afuera, que le metan, digamos, ¿no? Entonces, sí ese fue el gran reto en realidad, Mercedes, que poder trabajar en la transformación digital
del consumidor, digamos, ¿no? Ok, ya no tenés un beneficio tangible en no estar llamando, pidiendo a un restaurante, vos pidiendo un móvil para que te lo busque, porque antes los restaurantes tampoco es que tenían ellos, ahora sí, digamos, como que tienen un delivery propio o llaman o tienen contacto. Antes yo me acuerdo, lo tengo bien presente, mis padres pidiendo una pizza y era llamando a la pizzería y después llamando al radio móvil, el radio móvil yendo a buscar la pizzería. O sea, y ya vos cuando la tenía el móvil perdías el control, tenías que llamar al móvil, el móvil al de la radio, o sea, era súper complejo. Cuando esto en el mundo ya se hacía de manera digital y vos hacías con 3 pasos, pedías y te notificaban todos los estados. Ni siquiera tienes que estar preocupado por el pedido porque tenés push para que te diga, ya lo prepararon, ya está en camino y está fuera de tu casa. Entonces, Claro, era mostrarle al usuario lo simple que podía ser pedir comida, y luego cuando fuimos penetrando la comida, decir, ok, no, ahora vas a poder pedir la renovación de tu tarjeta del banco. Fuimos los primeros en hacer una alianza con los bancos y estábamos, digamos, como que en la pandemia y ya la gente se le vencía su tarjeta y no podía comprar por internet. Entonces los bancos nos tocaron la puerta, hicimos un proceso espectacular, entonces la gente podía pedir renovación de su tarjeta sin costo. Hicimos alianza con Samsung y podíamos vender celulares. Hicimos esto del SOAT digital y fuimos implementando varias verticales que ya, ya nos hacían o nos acercaban a nuestra meta inicial, que era hacer una super app. Y no solamente vender comida, sino que usarla la claro. comida para eso que vos decías, Mercedes, que era ayudar a que el usuario adopte más rápido la compra digital, digamos, ¿no? Mira, yo te voy a contar Preciso, quiero contar Déjame una que breve anécdota. vaya. Dame 2 segunditos, Miguel, quiero contarle a Ariel una Dale, dale. anécdota personal, pero una persona muy cercana a mí fue la persona que trajo a Yaigo a Sucre. Yo vivo en Sucre. Y yo decía, es que esto no va a funcionar porque en Sucre, que es una ciudad pequeña, comer es sinónimo de ir a hacer vida social. La gente sale a comer, no pide a su casa. Unos meses después empezó la pandemia y ahí la tenías a la que salía a comer para hacer vida social, pidiendo todo el día y por supuesto usaba Yaigo, así que nada, eso solamente a modo Al anecdótico. final, al final es todo timing, ¿no? Yo estaba gerente en Coca-Cola y traíamos, cuando empezó el Mall Ventura, invitábamos y traíamos y ayudábamos a que haga un soft landing varias empresas multinacionales de comida. Una de ellas, un grupo muy relevante peruano, que de hecho la mitad de con lo que empezó el Mall Ventura en comida era de ellos. Y una de las marcas, que son mundiales, se basaba en delivery. Y como Coca-Cola hemos hecho lo imposible para ayudar a que este delivery funcione en Santa Cruz. Y la conclusión era que imposible por las motos, imposible por las ciudades y cuando llueve todo se inunda, que no va a suceder. Y era una empresa gigante que movía no una marca, sino 15 marcas con 100 locales de comida internacional. Y durante un par de años he intentado hacerla aquí y no logró. De hecho, han tenido que cambiar el modelo de ser delivery prácticamente puro y duro, abrir locales y locales y expandirse así. O sea que al final es todo timing. Pero hablando de timing, déjame ir atrás, Ariel, porque me gusta humanizar finalmente a la persona. Y quien nos escucha puede tener la osadía o el disclaimer, porque igual nosotros nos gusta decir, yo no lo hago porque, claro, yo no he nacido pues millonario como Ariel, yo no he nacido con el apoyo de sus papás que tenían la empresa, tal. Contanos, Ariel, ¿de dónde vienes, hombre? ¿Dónde has estudiado, colegio, qué te gustaba hacer? Si desde chico tenías esta afición ya por la tecnología o qué, ¿de dónde viene Ariel? Sí, bueno, yo estudié en Santa Cruz, en colegio, en Santo Tomás de Aquino. Estudié en realidad hasta segundo medio en el Colegio Británico, después me fui al Santo Tomás y luego estudié Ingeniería del Sistema en la Universidad Gabriel René Moreno, que es la estatal, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Y, eh, y bueno, cuando ya yo estaba decidiendo qué estudiar, digamos, mi hermano el mayor es médico y el segundo es ingeniero de sistemas. Conversé con los dos porque yo tenía como que, sí, siempre me gustó el tema, digamos, lógico, matemáticas y toda la cosa, pero también siempre hubo algo en el tema de la medicina por el lado de la familia de mi madre, tiene hermanos, 2 hermanos médicos, primos hermanos médicos, mi hermano estudió medicina, entonces había ahí
ese tema entre estudio medicina o estudio ingeniería de sistema, cosas opuestas, y conversé con mis dos hermanos, por separado, evidentemente, y al final, dice el mayor, te convenció más el segundo, este, y, y nada, con el segundo, que de hecho es mi socio, fue mi socio en Yairo, es mi socio en muchas de las empresas. Desde ese momento en realidad soñamos con lo que fuimos después alcanzando, digamos, ¿no? O sea, metele, necesito que te animes porque sé que podemos lograr cosas juntos. Ya él veía complementariedad de habilidades que teníamos, digamos. eh, entonces, no, creo que no me equivoqué, gracias a Dios. Y bueno, estudié, como decía, en la Gabriel. Y ya después de saliendo de la universidad, pasé a trabajar muy, muy corto en Industrias Cabrera. Estuve, no llegué a cumplir los 3 meses porque recibí una invitación para postularme a Tigo, y me fui a Tigo y ahí hice mi carrera, digamos, corporativa. Estuve cerca de 9 años en la parte corporativa y ya una vez me despiden de Tigo porque hubo una reestructuración y yo salgo, digamos, despedido de Tigo, que me hizo un clic y ahí dije, este es el momento, porque yo 2 años antes venía ya empezando con este chip de querer emprender, de hacer cosas por mi lado y obviamente yo siempre digo, bueno, muchas veces la zona de confort no te deja, pues, ¿no? Yo que me quería animar y venía un viaje por capacitación, venía un aumento de sueldo, y entonces ya se iba dilatando, pero finalmente yo digo, cuando uno emprende, tenés dos caminos, la decisión propia o que te impulsan a emprender, o a que tomes la decisión en realidad. Y así fue en mi caso. Ya ahí dije, bueno, de aquí para adelante no abro ninguna oferta de trabajo, no escucho nada de alguien que me diga, te queremos invitar a cierto proceso. Y así fue. Fundamos una compañía de software con mi hermano, 4, casi 5 meses, cero venta, sin ninguna venta, viviendo de lo ahorrado y del finiquito, digamos. Mi padre ya un poco preocupado, con que cuando trabajas de verdad, digamos, yo estoy trabajando de verdad, no, pero donde te paguen, me decía, no, donde vos gastés. Y obviamente él lo hacía por más preocupación que no por desalentarme, ¿no? Porque siempre, de hecho, él fue, yo le decía, el ejemplo lo tengo de usted, le decía, porque yo nunca, o sea, él nunca fue empleado, entonces siempre fue emprendedor y empresario buscándole, digamos, ¿no? Entonces le decía, estoy siguiendo su camino de tratar de hacer lo mío y bueno, sale una venta y ahí es como que de la primera venta ya uno ya toma más cuerpo, más fuerza, más confianza. Y bueno, le hicimos una venta como que a la concesionaria más grande de Bolivia, que era transnacional. Entonces fue un espaldarazo, yo digo, tremendo. Y ahí ya empezamos en el camino del software, empezamos a este tema de las startups. Hicimos una startup era una red social de colaboración que se llamaba Alguien, y lanzamos en Bolivia, nos fuimos a Paraguay, empezamos a crecer, pero nos enamoramos del producto, no cambiamos nunca el modelo de negocio. Era un modelo de negocio freemium, necesitábamos tener una masa muy grande para poder cobrarle al usuario. Llegamos a tener como casi 50.000 usuarios, para esa época era igual un montón, nosotros decíamos qué locura y la gente la usaba y empezaba a crecer nuestros gastos en servidores, empezaba a crecer todo que nosotros no calculábamos en ese momento y todo era poniendo, eh, ahí hicimos, digamos, una ronda de Friends and Family. Y al final no tomamos la decisión, creo yo, correcta de decir, hasta aquí llegamos, apaguemos este sueño y ahí vino Yairo, ¿no? Entonces, no fue como decimos, Miguel, de la noche a la mañana, a ver, saquemos plata de la caja, saquemos plata de la familia y hagamos Yairo, no pasó. De hecho, nos costó mucho, como decía, dos de los socios se fueron a medio camino, porque igual, yo traté de juntarme con gente
que era con los mismos valores que yo y que era también relativamente con los mismos niveles, digamos, socioeconómicos míos, para no tener mucha desigualdad por ahí en sociedades y a veces eso no es bueno, digamos, al inicio. Solamente cuando creces, sí tenés ya otro poder de negociación y podés seguramente meter a socios que te van a aportar no solamente capital y que vienen con otro caché, digamos, pero al inicio creo que queríamos tener todo eh, más parejo. Entonces, ese es un poco de donde vengo, digamos, de lo que hice y de cómo llegué a ya estar en este mundo de las startups, ¿no? Ariel, y los últimos 2 minutos tuyos son una tormenta de conceptos que me gustaría desandar uno por uno porque has dicho tantas cosas interesantes. Rescato, y empezando por el último, vos ya habías fundado una startup, fundado y fundido una startup antes de Fundado ya. y fundido. Entonces, este éxito de la noche a la mañana no sucede muchas veces, ¿no? Hay mucho esfuerzo, hay muchos fracasos, hay mucho duelo, hay mucho luto detrás de cada emprendedor exitoso. Ese como primer punto. Y otro tema que hablaste ahora, y también lo hablas en una charla TED, que creo que es del 2019, es sobre los sueños. Y la verdad que me encanta la analogía que haces, incluso con un globo, que los sueños cuando nacen son como un globo inflado, ¿no? Y a medida que uno va dejando pasar el tiempo y se contagia de opiniones que posiblemente no sean las correctas, ese sueño, como un globo, empieza a perder aire, empieza a desinflarse y termina muchas veces muriendo. ¿Cómo lograste, pese a fracasos previos, mantener el globo de Yaigo inflado durante tanto tiempo y ante tantas adversidades? ¿Y qué fue lo positivo y lo negativo de esa etapa particular? Sí, ahí creo que fue vital el equipo que conformamos, con quienes nos rodeamos, porque yo tenía claro de que las adversidades iban a ser más grandes de las que nosotros estábamos pensando. Pues nosotros mapeamos algo, pero yo creo que nunca realmente asentamos a la realidad a con quienes nos estábamos peleando, digamos, ¿no? En el sector. Eh, y ahí, por ejemplo, una de las personas con las que armamos equipo, eh, seguramente de él hablaba Mercedes antes, Diego Carballo, armamos un equipo con Lorgio, armamos equipo con, luego o sea, estuvimos con mucha gente en cada ciudad, increíble, increíble, que no, yo creo que nos podíamos comer el mercado fácilmente por lo que éramos como equipo, ¿no? Entonces yo siempre digo, rodéate de personas que sean mejores que vos, no tengas miedo a tener a tu lado, y yo siempre decía, no están conmigo atrás. O sea, yo soy la cara visible, decía, por a mí me toca ir a las entrevistas, me toca ser ahorita la cabeza de la compañía, pero al final del día esto funciona porque todos estamos aquí trabajando a la par y no me gustaba decir de mi equipo que me acompañe, no, con los que estamos juntos en esto, digamos, realmente daban la piel. Y, y entonces creo que eso fue lo vital fue poder trabajar primero con los cofundadores, digamos, que estábamos, que no teníamos horario, que no teníamos, o sea, no sé, Saúl, Eric y Max, que fueron los cuatro que cofundamos. Si un día nos tocaba estar en Oruro a todos, estábamos sin ningún problema, o si uno tenía que irse a La Paz, y el otro a Cochabamba, el otro a Tarija, de la noche a la mañana, así lo hacíamos. Fue algo que todo el mundo tuvo claro de que había una oportunidad y había que capitalizarla. Yo siempre digo, mención clave a nuestras esposas, porque y a mí me tocó un tema fuerte porque tuve mis bebés, digamos, muy seguidos, tuvimos, digamos, nuestro último hijo muy seguido. Entonces, cuando crecía Yaigo, yo tenía mi bebé de meses, luego mi mujer embarazada nuevamente, y yo no estaba, obviamente, haciéndome tan responsable como debería en las cosas de la casa y de la familia, pero obviamente mi mujer se daba cuenta por qué era, ¿no? O sea, había un trasfondo y ella me apoyaba y ella me decía, van a poder, yo le decía, ella era mi coach personal con la que yo me desataba y le decía, estamos pasando por esto, y me decía, porque yo digo, las mujeres tienen un punto de vista totalmente diferente a los hombres.
muy complementario. Y si vos sabés escuchar, digamos, en el caso de era mi pareja, digamos, sabés escuchar yo le decía, mi ayuda idónea siempre, me iba bien, yo le decía a ella, entonces yo le hago caso, así que dígame las cosas como son, le decía, y ella me daba sin filtro acá, allá, y lo mismo pasaba con mis socios, ¿no? Ellos, creo que por eso al inicio, o sea, antes decía, traté de buscar gente que tenía los mismos valores que yo tenía, entonces era mucho más fácil, digamos, entenderme con ellos, digamos, ¿no? Porque todos estábamos en la misma línea, en sintonía. Y creo que eso fue vital para que al final no se nos desinflen los sueños. Y me di cuenta de algo que lo dije al inicio, que fue que no estuvimos primero festejando las cosas, y eso era algo malo, digamos, porque lo damos por sentado. No sé, llegamos a 100.000 usuarios y, listo, y seguimos. O sea, fue como que nos pasaba un reporte y en vez de nosotros, y el otro día veía un, este, una película de la fundadora de la cofundadora de Tinder y cómo festejaron el millón de usuarios, era una locura todo así. Y yo me acuerdo que ya el millón de usuarios nosotros, o sea, veníamos con tantas cosas, digamos, que ni siquiera fue algo pucha, a ver, todos apaguen su computadora, vengan, vamos, ¿quién es el millón de usuarios? Ya ahorita yo me pongo a pensar de muchas cosas que pudimos hacer, digamos, pero como el día a día a veces te va comiendo, no lo hacíamos, pero cada vez teníamos esa mirada interna de dónde podíamos mejorar. Y el equipo realmente, yo digo, muy sólido, se generó un ADN muy interesante y eso hizo de que podamos ir superando los obstáculos, creo yo, de mejor manera de lo planificado, y ahí crecer como lo hicimos, pues, ¿no? Ariel, Y resuena Ariel, muchísimo. dicen no hay gratis en la vida, ¿no? Y al final todo el logro viene por detrás con una carga altísima de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de sudor. Sin duda alguna, no solamente Yaigo, sino todo lo que estás haciendo, que ahora vamos a entrar a ello también, viene con toda esa carga. Pero hay veces que el globo se te desinfla más rápido cuando esa carga empieza a cobrarte salud, empieza a cobrarte bienestar, empieza a cobrarte momentos de incomodidad a la gente que está a tu alrededor. ¿Vos has vivido esto en ese proceso también? Sí, sí, yo tuve una parálisis cuando estábamos, digamos, en plena subida, digamos, de Yaigo. Se me paralizó media cara, me desperté y no, me acuerdo que fui a lavarme los dientes y sentí algo raro y ya me veo en el espejo y no podía mover la mitad de la cara. Me fui rajando a donde mi hermano que es médico, o sea, lo llamé y me dice, venite ahorita, y me hicieron los estudios y toda la cosa, y estuve como un mes con tratamiento, con fisioterapia, y gracias a Dios no quedó absolutamente ninguna secuela, pero, pero fue el llamado de atención, digamos, de pararle un poco, bajarle al ritmo, porque si ya te pasa factura a la salud, al final no vas a poder conseguir nada, digamos, ¿no? Entonces ahí traté un poco de reorganizarme en cuanto a los pendientes. O sea, a mí no me gustaba tener un correo pendiente en el día. Así haya recibido 500 correos, a mí me fatigaba tener la notificación de que tenía correos pendientes. Pésimo, digamos, ¿no? O sea, eso lo hacía, y sabía que no me llegaba nada, digamos, ¿no? Después, obviamente, cuando me di cuenta, no sé, a mí me gustaba participar de todas las reuniones. O sea, yo al inicio y cuando fuimos creciendo sabía exactamente qué pasaba en todas las áreas. Yo estaba armando los horarios de los drivers, dónde se iban a ubicar, las zonas calientes, trabajar con el de marketing, ver qué promocionar, todo, absolutamente todo. Entonces, obviamente, pues ahí me di cuenta, o sea, ¿para qué contrataría gente? Y traíamos gente, ya estábamos teniendo gente de primer nivel. Entonces, ¿para qué iba a contratar gerentes si yo iba a estar metido en el día a día? Entonces ahí me fue un jalón de oreja del señor, yo creo que ya la salud cuidala, ya está. Y le hice caso, mi mujer súper preocupada igual, digamos, y ella me decía todo el tiempo que le baje a las revoluciones.
Y ahí ya empecé a organizarme mucho mejor, empecé a todo lo que igual yo hablaba y decía, hay que darle empowerment a la gente, hay que hacerla crecer, hay que... Todo eso que yo decía en la teoría no lo hacía, no lo estaba haciendo, porque era como, lo que pasa es que, claro, después de haber hecho el emprendimiento, haber fallado, estar en este emprendimiento y que esté creciendo, era como que yo quería asegurarme de que no nos equivoquemos en el crecimiento, o sea, de que capitalicemos. Yo decía, tenemos que asegurar cada día un crecimiento X, y yo desde que levantaba hasta que cerrábamos la operación, me aseguraba de que ese era el crecimiento o más, o sea, pero era muy desgastante. Y después me di cuenta que la gente estaba tan preparada o mejor que yo ya en sus áreas. Entonces, ahí me dio más bien la libertad de que ampliemos verticales y modelos de negocio y expansión, porque yo tenía ya el foco más claro. Entonces, sí me pasó el tema de salud. Y después yo siempre ya cuando me tocaba dar unas charlas o algo decía, equilibrio, equilibrio entre familia, entre el trabajo, entre vos como persona. Entonces, que es vital, ¿no? O sea, ahora obviamente de lejos mi estilo de vida es totalmente diferente al que tenía cuando estaba en Yayo, ¿no? O sea, yo llevo a mis hijos al colegio, los recojo, estoy en sus actividades, hago tarea con ellos, voy al fútbol con ellos. Entonces me programo, más bien mi trabajo me lo programo en base al restante de tiempo que tengo, digamos, ¿no? Pero obviamente mi mujer dice, seguís con ese chip porque yo cuando estoy esas 2 horas estoy queriendo producir por 8, digamos, entonces, pero le digo es para poder tener ese juego de cintura, entonces sí, sí me sirvió para poder organizarme mejor y para poder aplicar lo que uno sabe, lo que uno escucha de cómo manejar equipo, pero muchas veces no lo hace, digamos, ¿no? Y al final, solo un comentario para cerrar este punto. Claro, hoy la posición de éxito que has logrado y que te ha dado el trabajo en Yayo y ese éxito, a lo mejor te permite disponer y poder hacer uso de tu tiempo de maneras distintas sin entorpecer otras cosas. Para la gente que está empezando, esto suena utopía, ¿no? Es, oye, ¿qué rato lo llevo yo a mi hijo? Pues claro, Ariel me está contando todo esto, pero si yo soy el de marketing, yo soy el de ventas, yo soy el de operaciones, yo soy el de logística, somos yo y dos más los que hacemos de todo. Pero creo que aquí el concepto clave es, hay un punto en el cual no existe trabajar más. Al final del día, el día tiene 24 horas y no existe trabajar más. Lo que existe es trabajar más inteligente, ¿no? Intentar hallar ese más inteligente. Tal cual. Y tal cual, o sea, como decimos, por ahí ahorita ya lo mío es un caso aislado, digamos, pero porque se dieron ciertas cosas y yo también pagué el precio a eso, ¿no? Pues no cayó de la noche a la mañana. Y ahora decidí hacerlo así porque también podía seguir en otro ritmo. eh, pero sí, si igual tenés un trabajo convencional o estás emprendiendo, lo que vos decís es tal cual lo que yo al final entendí. O sea, no va a ganar más o no va a irle mejor al que trabaja más horas. O sea, va a irle mejor al que trabaja de manera más inteligente. O sea, si no, por supuesto, las personas operativas que trabajarían 12 horas tendrían mayor éxito que los que trabajarían 3 horas pensando. O sea, es que es un tema donde nos toca ser mucho más productivos, mucho más eficientes, que uno lo va aprendiendo, pues no al final del día, porque yo me acuerdo por ahí cuando estaba trabajando en la parte corporativa, que por ahí de las 8 horas que estabas trabajando, realmente enfocado estabas 5, 6, y 2 horas estabas disperso. Y yo decía, pucha, ahora digamos después cuando ya entendés eso, ¿sí? Si yo trabajaba las 8 horas enfocado, probablemente oye, haya hecho 50 proyectos en vez de 30. Pero no, nos cuesta entender el trabajar de manera inteligente, ¿no? Pero es un Me concepto... encanta. Me encanta, Ariel, muchas veces vemos como la cara brillante del éxito, pero no vemos esas sombras que hay detrás del éxito, ¿no? El sacrificio, como vos decías, que en tu caso ha sido mucho sacrificio personal a nivel familiar, probablemente perderte esos primeros meses de vida, esos primeros años de vida de tus hijos, no estar tan presente, luego, por supuesto
el costo de tu salud, que eso nadie te lo devuelve, que gracias a Dios en tu caso has podido salir adelante y queda en una anécdota, pero en muchos casos les cuesta la vida misma. Y tocas un punto muy importante, retomo lo que decía Miguel, que muchas veces no es trabajar más, sino trabajar más inteligente. A mí me gustaría preguntarte, Ariel, ¿qué hábitos o qué filosofías te han ayudado a lograr ese trabajo más inteligente? Muchas veces leemos, ¿no? Estas grandes historias de empresarios y encontramos puntos en común, ¿no? Hábitos en común o rutinas en común. ¿Cuáles son las tuyas? Contanos un poco. Ahí traté mucho de usar la famosa Pareto, digamos, ¿no? El 80-20. Dije, ok, voy a atacar realmente lo que genera impacto. No voy a tratar de atacar todo y voy a decir, ok, si doy, si ataco esto y generamos esto, vamos a impactar en tanto. Entonces, mi aporte ya era sustancial porque yo cerraba un negocio que iba a traer 20% de incremento en el revenue. No me ponía a cerrar 5.000 ventas más, digamos. No, o sea, el de marketing comercial tendría que generar esas ventas. Pero yo iba y cerraba un negocio donde literalmente al otro día estábamos facturando 20% más. Entonces me enfocaba en eso. Y ahí empecé justamente a entender este concepto de decir, voy a ser mucho más eficiente, voy a trabajar de manera más inteligente. Ahora, por ejemplo, estamos con una startup que es una fintech que hace cross-border, pagos fronterizos, y somos B2B. Si vamos a nacer B2C antes que lleguen las wallets acá al país, empezamos a llegar todas las wallets, dijimos, ok, vámonos a B2B, nos fuimos a B2B, no fue ninguna equivocación, ticket más alto, volumen, todo, pero me quedó esa espina de, yo sí, me gusta el consumer, digamos, ¿no? Entonces me quedó ese, ¿dónde le voy a llegar al B2C acá? Y ya estábamos por lanzar remesas de Estados Unidos, de España, ya está cerrado eso a nivel de tecnología, regulatorio, y me voy a enfocar ahora en Chile, que es la tercera donde más nos remesan. Este, pero mientras tanto, el equipo operativo, haciendo que sucedan todos los días los giros, todo lo que teníamos haciendo, y yo primero calladito empecé a armar el proyecto, me junté con los de tecnología, armé, y ya después se lo presenté al director y le dije, nuestro siguiente paso va a ser darle remesa y va a ser en 2 semanas. Y la remesa en Bolivia significa este monto y nosotros le vamos a apuntar a tanto y nuestros competidores tienen estos porcentajes, nosotros vamos a estar 50% por debajo, más rápido. Entonces fue como que, Miechi, de verdad la hora y media que le dedica en serio, digamos, ¿no? Entonces Genera ahí, valor. ahí a lo que me enfoco justamente es en tratar de ese 80-20, este, ir midiendo, decir, ok, ¿dónde vamos a ajustar que nos va a hacer crecer realmente y llegar a la proyección que tenemos? Entonces, eso y obviamente, yo digo, la persona que está liderando alguna compañía, alguna área, tiene que ser una persona sumamente informada. O sea, eh, todos los días a primera hora yo estoy leyendo de qué está pasando en lo que estoy haciendo, qué están haciendo los competidores y qué está pasando o sea, con tecnología, cómo puedo llegar a solucionar otras cosas. Porque el otro día hablaba con alguien y me decía, oye, ¿y cómo? O sea, saltaste del delivery, te fuiste a un crowdfunding, después ahora estás haciendo stable coins, estás con cripto, o sea, ¿cómo haces, digamos, no? Y yo no, o sea, no es que soy un superdotado ni soy el genio o sea, sí, me gusta informarme, leer mucho y ver dónde hay oportunidad. Entonces, creo que ese es uno de los grandes hábitos que tengo, es leer bastante y acercarme a gente que sabe. O sea, yo siempre digo, no creo que nadie debería autodenominarse el gurú del todo. Entonces, a mí me gusta mucho, no sé, si voy a hacer algo de construcción y sé que Miguel está en construcción, oye, Miguel, tomamos un café. Y lo lleno de preguntas y empiezo a averiguar y a ver qué le parece. A Miguel le he preguntado muchas veces de un emprendimiento que queremos lanzar de construcción, cómo lo ve, qué tal, qué te parece, deshacerlo, hacerlo. O sea, me trato de reunir con gente que sabe del tema para poder tener esa eficiencia al momento de lanzar algo. Entonces, uno es estar muy informado, dos es
tratar de realmente agarrar donde va a haber impacto y tres, estar cerca de gente experta en esos temas, ¿no? Qué valioso lo que decís, Ariel, y creo que es algo sumamente subestimado por el ecosistema emprendedor en general, que es el preguntar, ¿no? O sea, y ni siquiera tienes que conocer a la persona, es LinkedIn, hoy tenemos herramientas, un call, reach out, un mensaje, che, soy tal, estoy haciendo esto, quiero consejo, nos tomamos un café virtual de 15 minutos. Creo que va a sorprender a la audiencia la cantidad de gente que está dispuesta a dar una mano y a tomarse ese café virtual y simplemente Increíble. dar consejo, porque el mundo es tan pequeño, el mundo de los negocios es tan pequeño, que de alguna u otra manera termina volviendo. Así que adhiero 100% a tus palabras, Ariel, y creo que también exhorto a todos los que nos escuchan a que se animen a hacerlo. Antes de pasar a tus emprendimientos más recientes, quiero cerrar Sí, el capítulo Yaigo, pero con la parte jugosa. Yo como emprendedor en proceso, quiero conocer el exit, quiero saber ese momento, pero no desde el número, sino desde lo que te pasaba a vos como persona, llegando a lo que sería seguramente un punto de pivot tremendo a nivel personal y a nivel profesional entre el mix, me imagino, de la satisfacción de vender este monstruo que generaste, pero también desprenderte de tu bebé. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo vivió Ariel esa transición entre la energía positiva y la negativa? ¿Y cómo garantizar que eso que vos creaste no pierda la esencia? sí, ahí fue todo un tema de la decisión, ¿no? Porque al final era lo que había costado tanto, digamos, tanto esfuerzo, y ya estaba dando esos frutos, digamos, que eran por ahí al inicio impensables o que solamente eran un sueño y ya lo estábamos viviendo el sueño, digamos. Que la primera propuesta que tuvimos de compra fue de Rappi. Rappi nos llama, nos hace el Perdón, ¿año? contacto el 2020. El 2020 nos habla José Ignacio Bernal, director regional de Rappi. Él vivía en Perú y toma contacto conmigo. Me escribe y me dice, te habla José Ignacio por WhatsApp, de Rappi, decime si tenés 2 minutos para una llamada. De una le digo, hablemos, y me llama y hablamos un montón, nos conocimos, y no fue más. A la semana me escribe y me dice, Ariel, quiero tener una reunión con vos, nos interesa adquirir Yaigo, queremos entrar a Bolivia, y la única forma que Rappi quiere entrar a Bolivia es comprando a ustedes. No hay otra forma de que Rappi llegue a Bolivia. Me lo dijo el 2020 y a la fecha no ha llegado, ni pienso que va a llegar. Este, Tengo contacto con ellos, o sea, sigo teniendo contacto con ellos. Yo escuchaba y decían, ya rápido, y yo me reía porque yo sabía en realidad cómo ellos miraban al país, y cuál era la única forma de llegar al país. Tuvimos la reunión y hicieron una oferta. Sin embargo, ellos, la manera de adquirir compañías, porque ellos ya habían adquirido a la compañía de José Ignacio en Perú y habían adquirido una más, no me acuerdo en qué país, y en los otros países sí entraron como marca sola, digamos, ¿no? Entonces, sus dos adquisiciones fueron de la misma manera, que fue con acciones. No dieron un solo dólar, sino fue acciones, y obviamente todos los beneficios muy interesantes para los fundadores y toda la cosa. Nos hacen la propuesta. Yo tenía mi postura con la propuesta, no quise sesgarlo y se la trasladé a los otros cofundadores, y todos coincidimos en no vender. Yo de entrada dije, no creo que valga la pena, más allá de lo que es Rappi y de todo, pienso que no, mucho esfuerzo para darla por acciones, básicamente, sin menospreciar lo que es Rappi, que es un monstruo, ¿no? El segundo acercamiento fue la gente de Hugo, una centroamericana, que luego fue adquirida por Pedidos Ya, por Delivery Hero. Ellos estaban en casi todo Centroamérica, fundada en Salvador. Eh, Tenía una amistad con el fundador, con el CEO de Hugo, y formamos un due diligence y nos hicieron una propuesta. Y en el caso de ellos había un pequeño porcentaje de dinero y el resto acciones. Tampoco. Y de ahí ya viene Yami. Nosotros un año antes estábamos comprándolo a Yami. Nosotros estábamos comprando a Yami cuando ellos habían salido en Venezuela.
Y el CFO, que era un cofundador, me dice, no creo que valga la pena, es mucho riesgo país y el sueldo que nos está pidiendo el CEO de Yami para ser director, ya iba a ser director de expansión, digamos, en Yaigo. Él vivía en San Francisco, entonces tenía un costo de vida elevado. Es muy alto, lo podíamos pagar porque ya estábamos facturando bonito, pero es muy alto, me dice, para lo que puede dar, me dice, o sea, para lo que puede dar el país. Un año después, ellos pasaron por Y Combinator, Mm. levantaron 67 millones. Entonces me llaman a mí y me dicen, hola Ariel, ahora queremos nosotros comprarlos a ustedes. Todo al revés. Entonces fue más fácil porque ya nos conocíamos, o sea, ya veníamos, cuando nosotros lo quisimos comprar, adquirir, tuvimos un montón de reuniones con ellos, nos conocimos, o sea, entonces cuando ya tocó de ellos la llamada viceversa, fue mucho más fácil, fue una adquisición, yo digo, express porque en un mes estábamos firmando documentos, Wow. luego de la primera reunión fue muy rápida, estaban viniendo ya a Bolivia a hacer todos los temas y nosotros yendo a Estados Unidos para hacer igual varias cosas, entonces fue muy rápida. Y eso siento de que no nos dio tanto tiempo para pensar en lo que estaba pasando, digamos. La propuesta fue muy buena, entonces fue como que nadie dudó en que no es hay que hacerlo. O sea, todo el mundo fue, ok, hagámoslo. Nadie dijo, será. Eh, pero obviamente después ya fue como que asentamos de que ya nosotros éramos empleados de Yaigo o de Yami y no éramos los dueños de Yaigo. Ahí fue digamos, un proceso donde asimilamos, donde mi esposa le dije que piense mejor, digamos, en el sentido de que ya yo sentía que no podía tomar ciertas decisiones, pero al final siempre que yo hablaba de emprendimientos, decía, tenés que tener un exit strategy. Y es, ok, ¿vas a irte a un IPO o vas a vender tu compañía? O sea, Exacto. no hay más. O vas a hacer merchant acquisition y seguir, o sea, pero al final terminas en un IPO si vas por ese camino o vendés, digamos. Entonces, lo acortamos, o sea, llegamos al camino de la venta. Este, Nosotros, obviamente, si vos me preguntabas, ¿y tu sueño no era un IPO? Seguro, pero el mercado, o nuestro mercado no lo daban, digamos. De hecho, nosotros nos acercamos a un delivery en Brasil que se llama Delivery Match, que ellos lo que hicieron fue crecer en todas las ciudades pequeñas. No están, hasta ahora no están en San Pablo, en Río, en Capital. Ellos están en todas las ciudades pequeñas. Y ellos nacieron en Florianópolis, que esa es su ciudad más grande en la que están, porque son de ahí y todo, pero de ahí, en todas las ciudades pequeñas, donde habían 200.000 habitantes, ahí estaban ellos. Ahí. Y mueven la cantidad que uno se imagine de plata, ¿no? Pero nunca se pelearon con iFood, nunca se quisieron pelear con el mismo Rappi en Brasil, y con ellos nos acercamos y tuvimos unas reuniones bastante interesantes para hacer un merge con ellos, donde potenciemos Yaigo y ellos, crezcamos y juntos, o sea, hagamos una fusión y juntos ya vayamos a fondo y decir, ok, mira, mi mercado ahora es Brasil, es tal, 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 y juntos hacemos 50 millones al mes. Entonces, al final no se avanzó porque su directorio de ellos no le aprobó, pero con el CEO quedamos con muy buena amistad porque había la idea también de nosotros competir a ese nivel Claro. de los rapis y todo. Era el sueño. O sea, me acuerdo en una de las publicaciones no me acuerdo si fue Bloomberg o Forbes, nos ponen en el mapa de Latinoamérica y ponen Rappi, y ponen Yaigo, ponen iFood. Nosotros ahí no nos entraba pues el orgullo en el pecho, digamos, nuestra marca metida entre las grandes. Entonces decíamos, se puede. Eh, pero al final tomamos la decisión y nos costó asimilar que ya el bebé no era nuestro, que el hijo que había crecido ya caminaba solo y tomaba sus propias decisiones. Pero creo que a todos digamos, no hubo alguien que se haya arrepentido de haberlo hecho. Seguramente pudimos hacer cosas mejores o cosas diferentes, pero creo que en líneas generales fue la mejor decisión que tomamos, ¿no? Oye, Ariel, ya años después, porque eso ya pasó hace varios años, ya no hay no compete, ya no hay compliance, ya no hay
acuerdos de silencio firmados, o sea que yo he hecho mi matemática, viejo, vamos a ver si vos revelas el número aquí. Yo pienso que, a ver si no estoy mal, vamos a ver si mi matemática no falla. La evaluación para la venta de Yaigo ha tenido que estar rondando los 25 30 millones. ¿Estoy por ahí, no? Como dice un amigo, cerquita pero lejos, dice un amigo, ¿no? Yo, yo La por un vueltita, la tema, vueltita. yo por un tema más ya no hay nada, como decís Miguel, ya no hay absolutamente nada. De hecho, hemos lanzado una startup que, digamos, no hace comida, pero está haciendo ahorita, va a ser marketplace y por ahí termina haciendo comida. Este, pero ya más es un tema de mantener un perfil un poco más bajo, pero sí fue demostrado el éxito más grande que ha habido no sé, Pedidos Ya creo que lo compró a Net Comida en cerca de $1 millón. O sea, por lejos, por muchísimo, muy lejos, ¿Cuántos fue X nuestro más? éxito. Entonces, sí, fue algo gratificante, yo digo muy gratificante. Por eso decía, la oferta fue muy buena y no podíamos nosotros, yo digo hasta ahora no podíamos rechazarla, digamos, ¿no? Fue un buen momento, fue el timing exacto, más bien yo digo, de vender, eh, porque después vuelve todo a la normalidad y todos los delivery caen, o sea, fue el momento exacto, ¿no? Entonces, no nos equivocamos. Este, eh, y eso nos ha permitido a cada uno de nosotros tomar nuestros caminos o seguir emprendiendo en conjunto, porque con Saúl seguimos, digamos, en eso, y decir, bueno, podemos ahora seguir en este sueño de emprender, de ayudar a emprendedores, y por eso digo, no nos equivocamos en lo absoluto, digamos. Oye, Qué ahora tremendo. sí yo cierro lo de Yaigo para hablar de todos los temas que son igualmente de tan interesantes y tan buen logro, que es lo que están trabajando ahora. Yo sé, Ariel, que vos sos una persona que sí le da el espacio a lo espiritual. ¿Qué, qué proceso has tenido internamente, ya para cerrar lo de Yaigo, con esto, hombre? ¿Le has dedicado una X porción de tu tiempo? Me has dicho hasta 9 años en Tigo, yo no sé, en Yaigo, desde el momento en que oye, vamos, hasta el momento en que firmas, cuánto tiempo ha pasado, pero han habido cambios en ese proceso, te han acercado, te han alejado, te has hecho más espiritual, menos, mucha gente que logra cosas materiales y térreas al final del día empieza a alucinar que es la clave del éxito y se olvida a veces de otras cosas. No, yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando del concepto espiritual como un todo. Sí, yo digo, gracias a Dios, me tocó un momento más bien donde estaba acercándome. En mi caso, digamos, yo soy cristiano, entonces me estaba acercando mucho más a mi iglesia, al grupo de oración donde estoy, al grupo al que pertenezco. Entonces fue algo tremendo porque como vos decís, a veces las personas o se alejan de lo espiritual, ya sea cualquiera la creencia que tengan, eh, o tienen ese tema del ego que cuando ya empezás a tener ciertos logros, decir es porque yo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me tocó más bien, me pilló cuando me estaba más acercando al Señor y yo fui viendo muchas cosas, muchísimas cosas, que no venían por mi fuerza. Entonces, para mí fue espectacular, o sea, fue un camino espectacular, por eso digo yo, mi mujer feliz porque estábamos en ese camino y no nos desviamos en ningún momento. Este, así que a mí me tocó más bien, yo digo, en el mejor momento de mi parte espiritual, ¿no? Qué lindo, Bueno, Ariel. contanos qué sigue. Tal cual, contanos qué sigue, qué ha venido después. Sí, Y si bueno, estás ahí recibiendo fundamos. inversión de Friends Family Fools, porque donde pone el ojo pone la bala, Ariel. Fundamos Vaca, estuvimos ahí con el tema de crowdfunding en Bolivia, en Paraguay. En Bolivia ahora un poco parado por el tema de la volatilidad del dólar, enfocándonos más en Paraguay. Y a raíz de esa volatilidad del dólar es que nace Calden Bridge, que es una fintech con la que estamos haciendo cross-border, aprovechando las stablecoins para hacer pagos afuera, para traer remesas ahora.
un negocio súper lindo, súper interesante, que pienso que es un negocio que no es temporal, sino que por la velocidad en la que puedes hacer un giro, por el costo que tenés versus la banca tradicional, está para quedarse, digamos, por lejos. Así que aprendiendo mucho de cripto, de stablecoins, de blockchain, de todo lo que son conceptos súper interesantes. Y con un proyecto de un marketplace que es Liquida, que es un tipo eBay mezclado con Amazon, donde la gente va a poder, ya puede en realidad, porque ya está disponible, puede subastar, puede comprar directamente, con la particularidad de que es como literalmente Amazon o eBay, donde vos compras y pagás a la empresa y la empresa libera el pago cuando el usuario recibe entrega. Entonces va todo lo opuesto a lo que es Marketplace de Facebook, que hay mucha estafa, mucho tumbe. Nosotros queremos dar la seguridad, la confianza de la compra, aprovechando que ya el usuario está mucho más familiarizado con temas digitales. Y estamos próximos a lanzar una plataforma para todo lo que es inversión fraccionada de inmuebles, que es la que les decía que tuve a Miguel robándole cafés, tiempo, horas, para que me vaya puliendo los conceptos. Que es bloque, estamos ya en lo último para lanzar y la idea es igual que la gente pueda hacer inversión como en otros países por metro cuadrado. Entonces, haciendo de todo un poco, entrando a varios rubros, pero ahora confiando a ciegas en mis socios que están a la cabeza de los proyectos. Yo estoy a la cabeza de Calden, porque es algo que me apasiona, me encanta, pero en Liquida está un socio a la cabeza y él toma todas las decisiones. Yo al directorio voy una vez cada 2 semanas y pongo mi granito de arena. Obviamente hablo con él todos los días por WhatsApp, y trato de ahorita ya aplicar lo que siempre decía, que él crezca, que haga volar y yo poniendo un poquito, digamos, ¿no? De lo mío. Entonces, en eso estoy, en eso me estoy distrayendo un poco. Qué Oye, tremendo, yo Ale. puedo dar fe de un par de cosas. Vaca, el proyecto lo he conocido, de hecho con Ariel hemos charlado varias veces. He usado la plataforma de Vaca aquí también ya hace mucho tiempo, pasa el tiempo, Ariel, ¿no? Ya hace varios años. Y he visto la capacidad de pivotear de Ariel, ¿no? Porque al final aquí se pone algo que era un hit total, empieza a ponerse complejo con el tipo cambiario, la diferencia, el paralelo y tal, deja de ser tan atractivo inicialmente como inversión o para el inversionista, y Ariel rápidamente empieza a pivotear ya vislumbrando bien Paraguay, que es un mercado más estable sin duda, y bueno, y ahora con este cross-border que está haciendo. O sea que me parece genial. Y el tema del marketplace es increíble. En Bolivia, mira, yo tengo una anécdota. En Santa Cruz, hace exactamente, bueno, por lo menos 17 años, yo recibía gente de afuera, Brasil y Argentina, y me decían, Miguel, no puedo creer que con el tamaño de ciudad que es Santa Cruz no haya un mall. Ariel, teníamos lo más próximo a un mall, era el comercial, el Chiriguano y el Chiriguano y el Shopping centro. Bolívar. Y el Shopping Bolívar, viejo, era todo lo que tenía Santa Cruz como un mall, ¿no? Y de ahí pasabas al Mutualista y no sé qué, esos eran los grandes malls que teníamos. Y teníamos una densidad poblacional ya más que suficiente. Yo me puse a hacer una comparación alguna vez de ciudades que tenían la misma población y densidad poblacional, y claro, tenían 10 malls, 5 malls, 8 malls, la que menos, ¿no? Y ahí nace Ventura y empiezan a aparecer los malls. Con los marketplaces en Bolivia pasa igual. Es que es alucinante que no podamos tener un Amazon, que nos movamos con la facilidad que se mueven, porque a ver, emprendedores en Bolivia sí que hay y damos tunda, creo, a todos los países en cuanto a emprendimiento per se y a ganarse el día a día. Eh, pero todo lo mueven por WhatsApp con 810.000 estafas en el camino. Yo creo que 3 4 de 10 son estafas. O de Sí, repente claro. ahora con Facebook, ¿no? Que pasa lo mismo, son igualmente estafas. O sea que Ariel es excelente que se esté haciendo esto. De hecho, yo conozco tu emprendimiento y me parece que la gente de Date con el genio está haciendo algo, no sé si es igual, parecido o es competencia Parecido. directa, no lo sé. Es parecido, o sea, digamos, ellos tienen otro concepto
yo no puedo entrarme como persona y ponerme a publicar y vender. Está más a como que yo vendo los productos que tengo en mi warehouse, o por ahí un B2B, pero nosotros vamos atacando a ese marketplace de Facebook que está, como decimos, de 10 5 estafas, porque te bloquean, no te llega el producto, te mandan cualquier cosa, ya vos pagaste y después no apareció más el tipo. Entonces, nosotros atacamos a ese segmento que está súper golpeado con la inseguridad y le estamos dando con tecnología, con confianza, una propuesta de valor ahí, ¿no? Muy bueno. Y Ariel, creo que algo que se repite en el podcast, en estas conversaciones que tenemos, es que Bolivia es tierra de oportunidades y de adversidades, ¿no? Es territorio virgen en muchos aspectos y también un territorio hostil en muchos otros. ¿Qué hace falta para tener más Ariel Valverdes en Bolivia? ¿Qué necesitamos como país y qué nos falta como país para que eso suceda? Bueno, yo creo que el tema siempre lo digo en realidad, el tema de la formación, o sea, cómo nos forman desde la escuela, hablándonos de todo lo que hemos perdido, las guerras, todos los lamentos, digamos, ¿no? Te van haciendo crecer con esa mentalidad de que vos no podés lograr tantas cosas. En este último tiempo, siento de que ha habido mucho boliviano haciendo cosas súper interesantes y eso ha ido contagiando a la gente. Entonces, mayor visibilidad de las personas que están logrando en todos los ámbitos cosas grandes afuera, creo que eso es vital. O sea, cuando tenés a un Capi que empieza a mostrarte historias de éxito de gente afuera, no sé, había muy poca gente. Yo me acuerdo que hace 10 años capaz me enteré, digamos, supe que el dueño de Avianca o el ex dueño de Avianca era boliviano, digamos, no un paseño. Cuando yo me enteré, yo me acuerdo que se lo charlé al que podía. Le decía, ¿vos sabías que era esto, esto? Cuando fue el de Boticario, cuando fue, o sea, cuando me iba enterando de bolivianos que estaban rompiéndola en el mundo, yo trataba inclusive de llegar a ellos y de conversar con ellos. Tuve el placer de conversar con casi todos los, digamos, los que más ruido hicieron. No sé, me acerqué, por ejemplo, a Diego Pantoja, que es un tarijeño que vendió su compañía Oracle, y fue tal cual como decía Gerardo, un inbox en LinkedIn, me respondió, escribime, hablemos, y de ahí se hizo mi amigo, digamos. He conversado con el de Ovo Boticario, como, o sea, he conversado con gente oye, yo soy boliviano, estoy haciendo esto, y cuando tengas 5 minutos para hablar, quisiera conversar y escucharte. O sea, no quiero pedirte ni un favor, literalmente. O sea, quiero conversar, quiero hablar. Se hizo muy amigo mío Carlos Luna, que fundó Luna, paseño en México, emprendedor en Endeavor, un crack pero total, de los primeros primeros inversionistas de Kavak. O sea, un crack, Carlos Salina, y se hizo muy amigo mío. Le escribí por LinkedIn, lo felicité y le dije, Carlos, quisiera conversar con vos cuando puedas. Terminé, terminó viniendo a Santa Cruz a reunirse conmigo, o sea, y yo lo usé de mentor. Cuando estábamos creciendo en Yaigo, él empezó a ver el ruido y él fue uno de mis mentores. O sea, Carlos, te voy a robar unas a la semana, media hora, con gusto. Y yo me adaptaba a su horario, y porque estaba en Japón lanzando su empresa, porque estaba en México, y me decía, a tal hora puedo, listo, conectado. Y hablaba con él y le contaba en qué estaba y le contaba qué pensaba y le contaba. O sea, creo que esa visibilidad de los bolivianos que están haciendo cosas interesantes afuera hace falta para que la gente crea y confíe de que nosotros podemos igual o mejor que cualquiera. Entonces, eso a nivel de visibilidad, y estoy seguro que se vienen nuevos tiempos, digamos, a nivel país, gobierno, y que van a haber menos trabas, se lo va a mirar de una manera diferente al emprendedor. Yo siempre decía, el emprendedor no es lo mismo que un empresario metalúrgico, entonces no podés a él juzgarlo como lo juzga al que tiene una empresa de operaciones y vos haciendo tecnología. Había muchas cosas que estaban mal pensadas, mal diseñadas, no sé si adrede o por desconocimiento, pero considero que ahora puede haber un cambio de esa perspectiva que se va a tener de la relación entre gobierno y emprendedores, digamos, ¿no? Tenés en Chile Startup Chile, tenés Corfo, tenés 10.000 entidades en el mismo Perú, o sea, por nombrar países vecinos, digamos, no, 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 Al no, no lado. soñamos con ser como Estados Unidos, o sea,
tus países limítrofes, digamos, están haciendo cosas diferentes, este, ¿por qué vos no la vas a hacer así? Entonces, siento de que ahí por ahí puede haber un cambio interesante. eh, no sé, este viernes hay una reunión, por ejemplo, con el presidente electo y estamos invitados como sector de emprendedores tecnológicos. Eso no pasaba, digamos, ¿no? O sea, por ahí que iban a darle bola al emprendedor tecnológico, si, ni fu ni fa. Entonces, ya esa es una señal, digamos, de que puede haber unos cambios diferentes en la óptica que va a haber a nivel relacionamiento, gobierno, emprendedores. Entonces, creo que eso va a hacer bien al país, ¿no? Y bueno, ojalá. Ariel, ya en la recta final yo quiero hacerte una pregunta. Como bien comentabas, muchas veces este talento boliviano del que escuchamos está fuera del país, ¿no? Como decías, uno está en Chile, otro en México, otro en Brasil. Pero vos definitivamente eres un unbreakable, eres lo que este podcast representa, como dice Miguel, y has decidido apostar por quedarte en Bolivia. Contanos un poco más sobre cómo ha sido ese tu proceso, porque probablemente las oportunidades de irte no te han faltado y no te faltan, pero tú sigues apostando por estar acá en Bolivia. Contanos más sobre eso. Dice mi mujer, es un gran boliviano. Yo siento, o sea, juega la selección boliviana y estoy sentado ahí el día que sea, la hora que sea, y yo sufro con las noticias del país, o sea, me duele, me alegra, soy un bolivianazo, yo digo, yo me siento un bolivianazo. Este, y siento de que podemos aportar, o sea, me tocó a mí estar acá, en el sentido de que yo me acuerdo que quise, cuando salí bachiller, le decía a mi padre, quiero ir a estudiar afuera, no se dio, digamos, porque vino una crisis en el país, todo, y estudié y ahí dije, no, yo tengo que aportar desde acá, digamos, ¿no? Y es lo que me he propuesto de decir, ok, si el país está en contraflecha, va a haber oportunidad igual y hay que buscarla, rebuscarla y llegar a tenerla o fabricarla. Entonces, es algo que me llena demasiado de satisfacción el poder saber de que, eh, no sé, cuando estaba ahí, algo de que podíamos llevarle el víver los víveres a la persona, que podíamos hacer ayuda social, hicimos mucha ayuda social, demasiado, porque yo decía, tenemos que devolverle algo a la sociedad de todo lo que nos está dando, y teníamos una posición de poder circular cuando no circulaba la gente, teníamos ciertos privilegios, digamos, como rubro, y yo decía, usémoslos bien, o sea, usémoslos bien para que realmente sea un aporte a la sociedad y no solamente sea sacar rédito de eso. Entonces, siento de que todavía hay muchísimo por hacer en el país. Este, no sé, pues tuve la oportunidad de estar invitado por ahí incluso a instituciones públicas para estar a la cabeza. Y yo le decía, no, yo desde el lado privado, lo que sea conmigo, hagamos, y va a ser esa mi premisa, ¿no? Mi premisa va a ser apoyar desde el sector privado lo que se pueda, y tratar de que el país salga lo más pronto posible adelante, ¿no? Qué bueno, Miguel. Ariel, nuestros 3 últimos minutos. ¿Cuál ha sido el consejo más importante que has recibido? Vamos a cerrar con esto, o sea que pensá bien que has de recibir muchos consejos, pero ¿cuál ha sido uno de esos, hombre, que han dicho miércoles, este me cambió los esquemas, este consejo es algo que lo llevo conmigo siempre? Bueno, creo que o sea, de lo más importantes ahora, recapitulando, eh, ha sido el de mi esposa y mi madre, que las dos cuidando obviamente a su amor cada una de su lado, eh, ha sido el equilibrio en la vida. O sea, las dos me aconsejaron lo mismo en distintos momentos. Y creo que ya el hacer caso a ese consejo de tener un equilibrio en la vida, es lo que ahorita me hace vivir de la manera que vivo. Entonces creo que ha sido el consejo más importante a nivel vida que he tenido, el poder tener ese equilibrio entre lo emocional, entre lo personal, entre lo laboral y familiar. Entonces, con ese me quedo, creo. Bueno, mi hermano, te agradezco infinito el Placer. tiempo. Hemos estado hora y media charlando, conociendo no solamente tus logros, sino a la persona. Y sin duda alguna,
eres la cara, la esencia de lo que queremos destilar en este programa. Te agradezco mucho, mi hermano, te mando un gran abrazo, siga rompiéndola, siga haciendo cosas lindas por este país y por la gente. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, gracias, Gerardo. Mercedes, un placer. Y felicidades a ustedes por igual por lo que están haciendo. Gracias a vos, Ariel. Un Gracias, fuerte Ariel, un abrazo. abrazo. Chao chicos, abrazo a todos. Chao, chao. Got to